Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la primera parte de estructura de mercado. Vamos a ver que la estructura de mercado está compuesta por tres tipos de estructura, principalmente. La estructura alcista, la estructura bajista y el rango. Vamos a empezar hablando de la estructura alcista. Podemos ver que en cada tipo de estructura tenemos un ejemplo utópico y un ejemplo real. Bien, empecemos con la estructura alcista, el ejemplo utópico. El ejemplo utópico es el que vamos a encontrar en la mayoría de los libros y manuales, bien, que nos enseñan que una estructura alcista está conformada por una serie consecutiva de altos más altos y altos más bajos, o, como es en inglés, higher highs y higher low. Por eso es que vemos HH y HL, bien. Entonces, está conformada por una serie consecutiva de altos más altos y altos más bajos. Vamos a ver que el precio genera un impulso en determinado punto, por determinada razón, va a generar su pullback o retroceso, para luego romper el último higher high o alto más alto, creando un nuevo alto más alto y de esa forma confirmando el alto más bajo. Bien, luego el ciclo se vuelve a repetir. Una vez que se genera el alto más alto, el precio vuelve a realizar un pullback hasta determinado punto y empuja al alza, rompiendo nuevamente el alto más alto anterior, creando un nuevo alto más alto. De esta forma, confirmando un nuevo alto más bajo. Tenemos que decir que hasta que no se rompe el último alto más alto, no se nos va a confirmar el alto más bajo. Es clave que tengamos esto en mente y en cuenta. El alto más bajo se va a confirmar una vez que se rompa el alto más alto anterior. Hasta que eso no ocurra, todo lo que pase en mi pierna va a ser una subestructura y no se va a confirmar esto, sino que va a seguir vigente el último alto más bajo. Bien, ahora vamos a pasar al ejemplo real, que es más importante. En el ejemplo real vamos a ver similares características, solo que el precio nos va a dar un impulso creando un alto más alto y luego el retroceso o pullback va a ser en forma de subestructura creada dentro del rango principal o del impulso principal. Esa subestructura no nos tiene que confundir a nosotros para no perdernos en el gráfico, sino que tenemos que estar entendiendo que el precio está creando su pullback, bien, en forma de subestructura. Luego de que genera la subestructura, continúa el impulso, rompe el alto más alto anterior y al romperlo nos confirma el alto más bajo. Bien, lo mismo sucede nuevamente. Fíjense acá, el precio hace un alto más alto, luego genera todo un tipo de pullback y vuelve a romper el alto más alto anterior, confirmándonos el alto más bajo. Otra cosa que quiero destacarles acá es que ven que tenemos dos lows acá consecutivos, por así decirlo. Siempre vamos a marcar en la pierna como alto más bajo el precio más bajo dentro de la pierna. Si ustedes se fijan, yo selecciono este como el alto más bajo en vez de seleccionar este. ¿Por qué es eso? Simplemente porque este es el que origina el movimiento que saca el alto más alto anterior. Entonces, como este es el que origina el movimiento que saca el alto más alto anterior, este es el que va a proteger mi estructura. Después quiero comentarles que con respecto a la estructura alcista, siempre el último alto más bajo va a ser el que proteja la estructura. Esto quiere decir que mi estructura alcista, en este ejemplo, está contenida entre este alto más bajo y este alto más alto. Todo lo que pase en esta pierna dentro de esto y esto va a ser pullback, va a ser corrección y la tendencia va a continuar alcista. Yo voy a seguir esperando que el precio en determinado punto haga un alto más bajo
rompa el alto más alto y lo confirme. Bien, y la estructura sigue alcista. Ahora, sí o sí va a ser hasta el alto más bajo. Una vez que este alto más bajo se rompe, bueno, ahí la tendencia alcista va a empezar a correr peligro. Bien, entonces, volviéndolo al ejemplo anterior del ejemplo tópico, siempre el alto más bajo va a ser el que proteja mi estructura. Bien, en este caso, acá. Vamos a pasar ahora a hablar de la estructura bajista. Similar, solo que dirección opuesta. Vamos a ver un ejemplo utópico y un ejemplo real. En el ejemplo utópico vamos a ver que la estructura bajista está conformada por una serie de lower lows y lower highs, lower lows y lower highs, o bajo más bajo y bajo más alto. Bien, en inglés es lower low, en español bajo más bajo, lower high en inglés, bajo más alto en español. Muchas veces van a escuchar decirlo lower low o lower high porque ya me quedó así, yo me eduqué afuera. Así que bueno, estamos viendo que tenemos una serie consecutiva de bajos más bajos y altos y bajos más altos, perdón, donde el precio se va a mover creando un impulso a la baja en determinado punto, por determinada razón, va a dar su pullback y luego va a volver a continuar a la baja quebrando el bajo más bajo. Una vez que quiebra el bajo más bajo, nos confirma el bajo más alto. Este va a ser el que va a empezar ahora a proteger mi estructura bajista. El precio va a continuar su impulso en determinado punto, por determinada razón, va a dar su pullback y luego va a continuar moviéndose a la baja, rompiendo el último bajo más bajo y por lo tanto confirmando el bajo más alto anterior y creando un nuevo bajo más bajo hasta que la tendencia se agote o se revierta. En el ejemplo real podemos ver la misma formación, solo que al igual que en alcista, el precio va a generar un pullback en forma de subestructura dentro del rango principal del precio, que es el impulso principal. Entonces, vamos a ver al precio creando un impulso, un movimiento bajista, creando el lower low o bajo más bajo. Luego va a generar un pullback en forma de subestructura para continuar moviéndose a la baja, rompiendo el bajo más bajo anterior, creando un bajo más bajo nuevo y de esta forma confirmando el bajo más alto y dándonos en este rango, creándonos un nuevo rango de estructura bajista donde este bajo más alto va a ser el que proteja ahora nuestra estructura bajista. Continuamos, el precio genera un nuevo pullback, creando acá el precio más alto, digamos, dentro de esta pierna y logra romper el último bajo más bajo, creando un nuevo bajo más bajo y confirmándonos nuestro bajo más alto. Al igual que en el ejemplo alcista, este es nuestro bajo más alto y por lo tanto el que nos va a proteger la estructura bajista y no este, porque este es el que origina el movimiento que rompe este low. Si nosotros lo viéramos al igual que esto, si lo dibujáramos, sería así nuestra estructura. Entonces, dicho esto, este es el punto más alto y el que va a proteger nuestra estructura bajista. Fundamental, tanto en la alcista como en la bajista, tenemos que entender que siempre en una alcista el alto más bajo va a ser el que origina el movimiento. En el alto más bajo, en la bajista, el bajo más alto va a ser el que origina el movimiento. Segundo, que siempre tenemos que tener en cuenta que tanto el higher low como el lower high se va a confirmar en el caso de la estructura alcista, el higher low, una vez que se rompa el higher high anterior, y en una estructura bajista, el lower high se va a confirmar una vez que se rompa el anterior. Esto lo digo
para evitar caer en trampas, como que veamos al precio hacer este movimiento y luego se queda haciendo esto acá así y sin sacar este low rompa, por ejemplo acá, y nosotros, este es el que nos protege la estructura. Entonces nosotros creamos que por eso el precio ya está alcista y no, todavía este no se rompió. Este no hizo nada, no sacó este low, por lo tanto no es un bajo más alto. Bien, fundamental que tengamos eso en cuenta. Lo vamos a confirmar una vez que rompa el lower low y lo vamos a confirmar al alto más bajo una vez que rompa el higher high. Dicho esto, vamos a pasar a hablar del rango. El rango, tenemos el ejemplo utópico y el ejemplo real. Ejemplo utópico porque nunca lo vamos a ver mover así, tan lineal, sino que lo vamos a ver con movimientos de subestructuras, ¿sí? El rango es eso, es el precio moviéndose de forma lateral sin darnos una dirección clara. Cuando nosotros veamos un rango en el mercado, esto va a poder indicar dos cosas. O que hay mucho volumen en el mercado y por eso las grandes instituciones se están cambiando de mano los activos. Eso genera que el precio no se mueva de forma brusca y no direccione. O que hay poco volumen en el mercado. Y como hay poco volumen en el mercado, el precio no tiene una dirección clara. Básicamente es eso. Después, en lo que respecta al rango, tenemos que entender que vamos a tratar siempre de buscar los extremos y alejarnos del medio. Vamos a buscar ventas en los extremos y compras en las partes más bajas. Siempre lo ideal, cuando vayamos avanzando en el curso, lo vamos a entender mejor, va a ser ir acorde a la dirección principal. Por lo tanto, que si estoy bajista y se me puso a ranguear, lo ideal sería buscar ventas en las partes más altas y obviar las compras en las partes más bajas. O si estoy alcista y el precio se puso a ranguear, lo ideal sería obviar las ventas y buscar las compras en la parte más baja. Y en el medio no hacer nada. Cuando veamos complex pullback, lo vamos a entender un poco mejor, lo voy a explicar mejor. Ahora solo quedémonos con la idea de que el rango suele moverse de forma lateral, sin una dirección clara, y esto va a ser porque hay mucho volumen en el mercado o porque hay poco volumen en el mercado. Bien, por último, vamos a identificar la validez del pullback. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo voy a entender que estos retrocesos son retrocesos válidos para yo tener una estructura limpia y clara y no marcar cualquier cosa como estructura? Bien, entonces vamos a considerar que en Forex, para tener un retroceso válido, vamos a necesitar 100 pips en la temporalidad diaria, 50 pips en la temporalidad de H4, 15 pips en la temporalidad de M15. Mientras que cripto, índices y commodities, en vez de pips, lo vamos a medir con porcentaje. Por lo tanto, en diario va a ser de 2,5% el retroceso, en H4 de 1,5% el retroceso y en M15 de 0,5% el retroceso. Y como mínimo tenemos que tener 3 velas contrarias al movimiento principal. Bien, 3 velas contrarias. Si son 2 velas o una sola vela que cumple con estos requisitos de pips, pero no cumple con las 3 velas, como mínimo, no lo voy a considerar como retroceso válido. Bien, fundamental que tengamos esto en cuenta. El próximo capítulo vamos a hablar acerca de cómo mapear una estructura, que es básicamente hacer estas marcas, cómo mapear una estructura, y vamos a buscar ejemplos de estos tipos de estructura, alcista, bajista y rango, en el gráfico real, así ustedes pueden estar más palpados con el tema y entenderlo mejor. Los espero en el próximo video, les mando un fuerte abrazo. Cualquier cosa, ya saben, pueden consultarme en el Discord, que ahí vamos a estar siempre activos para ustedes. Saludos.